Hola, ¿qué tal? Voy a seguir hablando de técnicas para resolver ecuaciones, ya sean algebraicas o trascendentales, como parte de los temas que vamos a ver en este curso de métodos numéricos 1. La clase anterior hablé de un método que se conoce como el método de la bisección, y el método de la bisección es un método sencillo que simplemente me dice a mí si una función continua cambia de signo en un intervalo dado, tiene que pasar por cero. Entonces existe un cero ahí. Entonces lo que voy a hacer es evaluar la función en los extremos del intervalo y ver si cambia de signo o no. Después tomo la distancia entre esos dos extremos del intervalo, la divido entre dos, tomo el punto medio y evalúo la función acá. Y si estos dos puntos, por ejemplo, tienen el mismo signo, quiere decir que el cero no está ahí. Quiere decir entonces que el cero está en dominio, en donde hay un cambio de signo de la función cuando la evalúo entre este punto y este punto. Y así consecutivamente sigo disminuyendo poco a poco, a la mitad cada vez, los subintervalos que estoy obteniendo para tratar de encontrar la aproximación a la raíz de la función, al cero de la ecuación. Ok, ese método funciona bien, solamente tiene un problema y es que converge muy lentamente. Entonces nos interesa desarrollar otras técnicas para tratar de resolver estas ecuaciones, como dije, algebraicas o trascendentales. Habíamos mencionado en la clase anterior la existencia de unos valores de x para una función f de x que son muy especiales y que se conocen como puntos fijos de la función. La función, cuando tiene un punto fijo, si por ejemplo llamo el punto fijo x sub p, si tengo una función g de x, g evaluada en el punto fijo x sub p es exactamente igual a x sub p. ¿Okay? Y los puntos fijos no son solamente puntos que cumplen con esto, sino con esta condición, sino que resulta que también los puntos fijos pueden tener un comportamiento particular o ciertas propiedades singulares. Entonces yo puedo tener un punto fijo hacia el cual se van acercando los elementos miembros de la órbita de la función, itero la función poco a poco y veo que hay una convergencia hacia el punto fijo. En ese caso, al punto fijo lo llamo estable o atractor para esa función. O puede ser más bien que cuando yo itero diferentes valores de la función cerca de ese punto fijo, más bien se van alejando. Entonces, el punto fijo es inestable o actúa como una especie de repulsor. Lanza lejos de su vecindario a elementos de la órbita de la función. ¿Okay? Entonces, yo puedo llegar y decir, por ejemplo, para el caso de una función cuadrática, como la que habíamos estudiado en la clase anterior, si f de x es igual a x al cuadrado, y le busco los puntos fijos, entonces la condición sería que x al cuadrado es igual a x. Cualquier x tal que para esa función sea igual a x al cuadrado, cumple con la condición de ser punto fijo. Si entonces paso el x para el lado izquierdo de la ecuación, entonces va a tener x al cuadrado menos x es igual a 0. Factorizo x, me queda x por x menos 1 es igual a 0. Hay dos soluciones posibles, 0 y 1. Entonces, puedo substituir esos dos puntos que encontré, el 0 y el 1, en x al cuadrado y veo que efectivamente son puntos fijos. X al cuadrado evaluado en 0 me da 0, x al cuadrado evaluado en 1 me da 1. Entonces sí son puntos fijos. Si yo comienzo a eh, calcular la composición de la función x al cuadrado, de los valores de x al cuadrado, cerca de, por ejemplo, el punto fijo igual a 1, tomo 0.9, por ejemplo, y lo elevo al cuadrado, veo que el resultado me va a dar 0.8 algo. Y si lo elevo al cuadrado me va a dar 0.64 algo. Yo les di la lista la vez pasada. Entonces, las sucesivas iteraciones de ese punto original, 0.9 al que hemos llamado semilla, van generando valores o elementos de la órbita de la función que se están alejando de 1 y se están acercando a 0. Eso quiere decir que 1 es un repulsor para esta función y que 0 es un atractor. Entonces, ahora algo que nos interesa es
tratar de ver de qué forma esa propiedad de los puntos fijos, ser atractor o ser repulsor, afecta una técnica que vamos a desarrollar que se conoce como la técnica del punto fijo. Habíamos dicho también, para rememorar un poco algunos de los temas que habíamos mencionado en la clase anterior, que cuando una función está definida en un intervalo AB y todas las imágenes de la función son proyectadas hacia el mismo intervalo en el eje Y, AB, si entonces la función mapea de AB hacia AB, entonces esa función está garantizada de tener por lo menos un punto fijo. Puede tener más, pero el teorema nos garantiza que al menos tiene uno. Y luego también podemos ver que si la derivada de la función en ese intervalo a b, en su valor absoluto, es más pequeño que 1 para cualquier valor de x en el intervalo a b, eso garantiza no solamente que existe un punto fijo, sino que el punto fijo es un punto fijo único. Entonces nos da cierta tranquilidad porque sabemos cuál es el número de puntos fijos que podemos esperar encontrar en ese intervalo. Muy bien. Entonces, la pregunta, un problema sería entonces que cuando queremos resolver una ecuación algebraica, tenemos por ejemplo que una función g de x o una ecuación algebraica o trascendental con un montón de x es igual a 0, entonces yo podría tratar de reescribir la ecuación de forma tal que me quede x es igual a un montón de cosas que dependen de x, y entonces llegaría a decir, todo lo que tengo de este otro lado es una función de x, y voy entonces a tratar de iterar e iterar e iterar e iterar, tomando un punto inicial. Usualmente, digamos, para cuestiones asociadas con exámenes o tareas, yo les diría a ustedes, tomen la semilla tal, tomen ese punto inicial y ustedes comienzan a iterar. Pero el que escoge qué forma de la función van a usar son ustedes. Entonces, hay maneras de escoger la función tal que cuando yo itero el valor inicial de la semilla usando esa función, logro acercarme a un valor hacia el cual convergen las órbitas de la función. Pero puede ser que tenga mala suerte y que más bien lo que pase es que no logro encontrar que las sucesivas iteraciones de la función que yo despejé a partir de una raíz inicial, una semilla, perdón, inicial, que converjan, sino más bien divergen, se van para infinito. ¿Por qué? Uno diría, ¿por qué es que falla el método? Bueno, falla el método porque resulta que lo que tiene esa función iniciando mis iteraciones con la semilla dada es un punto fijo que es un repulsor, por eso no voy a converger nunca. ¿Okay? Si la función tiene un punto fijo que es un atractor, entonces ahí sí voy a obtener una función, un algoritmo, un procedimiento que converge. Entonces, para poder garantizar que el punto fijo sea estable, como les dije, el valor absoluto de la derivada de la función en el punto fijo tiene que ser más chiquito que 1, positivo, ¿ok? Pero diferente de 0, ¿ok? Ok, entonces hay otra técnica más que vamos a discutir, que sirve para lo mismo, encontrar aproximaciones a las soluciones de ecuaciones algebraicas o trascendentales, que se conoce como el método de Newton-Raphson. Ahora, antes de discutir el método de Newton-Raphson, voy a decir grosso modo algo sobre la aproximación de derivadas en el mundo del cálculo numérico. Cuando nosotros calculamos una derivada de una función, la derivada de una función es un límite. Estoy calculando el límite conforme delta x tiende a 0 de f evaluada en x más delta x menos f de x, todo dividido entre delta x. Entonces es un proceso de calcular un límite.
¿ok? Incluyendo todas las cuestiones delicadas de que el límite por la izquierda y el límite por la derecha tienen que ser iguales. Hemos visto nosotros en cálculo que cuando tengo funciones picudas, el límite por la derecha y el límite por la izquierda no son los mismos. Y por lo tanto, entonces existe una derivada del lado izquierdo, una derivada del lado derecho, pero la derivada en el punto mismo no está definida. ¿De acuerdo? Bien, eso es rememorando lo que es el concepto de derivada de una función. Ahora, en el mundo numérico, cuando yo estoy usando una computadora para hacer un cálculo, yo tengo que darle a la computadora una distribución de puntos en el tiempo y en el espacio. Quiere decir que mis procesos no son continuos. Mis procesos, mis cambios espaciales o temporales son más bien discretos. Entonces, cuando yo quiero calcular una derivada de una función usando una computadora, simplemente lo que voy a tratar de hacer es una aproximación al concepto de derivada, pero no lo voy a poder utilizar como, como obliga a calcularlo la definición matemática de la derivada. Entonces, hay diferentes maneras, hay todo un mundo, pero hay diferentes maneras, vamos a ver ahora, distintas formas de aproximar las derivadas de una función. Aproximar. Entonces yo podría llegar y decir que puedo tener una expansión de Taylor de alrededor de un punto de interés X, moviéndome un delta X hacia adelante. Entonces quiere decir que quiero evaluar la función f en X más delta X y calculo una expansión. Esa expansión me va a dar el punto f, el valor f de x más la derivada de f de x por delta x entre 1 factorial más la segunda derivada de f de x por delta x al cuadrado entre 2 factorial y así sigo. Si el delta x es pequeñito, muy pequeñito, entonces delta x al cuadrado va a ser todavía más pequeño. Entonces yo podría llegar y decir que los términos de orden 2 y orden superiores son despreciables porque el delta x es pequeñito. Entonces, en una primera expansión, digamos, hacia adelante, lo que me va a quedar a mí es una expresión que me dice a mí que f de x más delta x es aproximadamente igual a f de x más la derivada de f de x por delta x. Y eso entonces lo que me dice a mí es que puedo aproximar la derivada de f de x como f de x más delta x menos f de x entre delta x. Esa es una primera aproximación a una derivada. Cuán buenas es, depende de cuán chiquito sea el delta x. Ahora, a esta primera aproximación, derivando hacia adelante, se le llama aproximación en diferencias finitas adelantadas. Adelantadas porque todo el proceso inició con una expansión de Taylor de f de x más delta x, quiere decir hacia adelante. ¿Ok? Y recuerden el término, son diferencias finitas, finitas. O sea, el delta x es una separación finita, no es como quisiéramos poder hacerlo para poder calcular la derivada, que es que el delta x tiende a cero, no, es una diferencia finita y constante, ¿ok? Luego, puedo llegar y decir, ok, pero ¿y qué pasa si hago una expansión hacia atrás? Si lo que yo quisiera es tener un f de x menos delta x, o sea, hacia atrás de x. Puedo hacer la expansión de Taylor en ese caso y lo que voy a obtener es un f de x menos delta x, que es aproximadamente igual a un f de x menos f' evaluada en x por delta x entre 1 factorial más términos de segundo y tercer orden. Los términos de segundo y tercer orden pueden ser despreciados si el delta x es pequeñito. Y entonces finalmente voy a terminar con expresión de aproximación para la derivada de f, que es igual a f de x menos f de x menos delta x entre delta x. Este es hacia atrás, pero entonces necesito tener el valor de la función en x y el valor de la función atrás de x, atrasada, ¿ok? Separadas estos dos valores por una distancia igual a delta x.
En el primer caso es adelantada, entonces este es el punto X, el valor X, y este es el X más delta X. Entonces la primera que vimos es la adelantada y esta que estamos viendo es la atrasada, ¿ok? O hacia atrás. Podríamos entonces también combinar nuestras expansiones de Taylor. Podríamos entonces hacer una expansión de f de x más delta x y una expansión de f de x menos delta x y puedo sumarlas. Perdón, puedo restarlas, las resto. Y si las resto se me cancelan las f's y lo que sobrevive del lado derecho de la ecuación de la expansión de Taylor son las derivadas. Entonces en ese caso lo que obtengo es otra expresión en donde la aproximación para f de x está dada por la evaluación de f en x más delta x menos f en x menos delta x, todo dividido entre 2 por delta x. Eso lo verán en las notas que les voy a dar. A esa aproximación se le llama aproximación a la derivada por medio de diferencias finitas centradas. Entonces, tengo mi x en un punto central y no me importa cuánto vale f en x, porque lo único que necesito para evaluar son los valores en x menos delta x más delta x, y mi x estaba aquí en el centro, pero no necesito saber cuánto vale la función ahí. Para el caso de la aproximación en diferencias finitas centradas. En inglés a esta, bueno, se le dice centered finite differences, pero también le dicen leapfrog, que es como el salto de la rana, porque es como que aquí tenía el punto inicial, el punto central en x, pero salto de este punto a este punto. Entonces le dicen leapfrog scheme, aproximación del salto de la rana. Y ustedes dicen, bueno, ok, está bien, esas son mis aproximaciones, cuán buenas son, cuáles son los problemas que pueden tener. Resulta que la historia es muy peculiar. En la Primera Guerra Mundial había un meteorólogo de apellido Richardson, que hizo un montón de trabajos en dinámica de fluidos y también en flujos atmosféricos. Y él quiso hacer un pronóstico numérico, aunque estamos hablando de 1917, 1918, y no existían las computadoras eléctricas. Entonces, él decidió que iba a dividir un sector de Europa en cuadriculados y que iba a tratar de obtener información en las esquinas de cada cuadriculado, que podía ser de 100 kilómetros la arista de cada cuadrícula, y en las esquinas especificar los valores de las componentes del viento, la temperatura del aire, el valor de la presión, y entonces utilizar todo eso con una versión reducida de las ecuaciones de Navier-Stokes que me dan a mí la dinámica, que me describen la dinámica de un fluido, tomando en cuenta la rotación del planeta para incluir los efectos de Coriolis. Y decidió que lo iba a calcular todo a mano con la ayuda de una regla de cálculo. En aquella época tampoco existían las calculadoras electrónicas que usamos todos los días ahora. Duró varios meses haciendo el cálculo y luego lo que descubrió fue que todos los campos se indefinían, los vientos se hacían inmensamente intensos, las temperaturas eran muy grandes, nada correspondía a la realidad de la atmósfera del planeta Tierra. Muchos años más tarde, alguien decidió revisar los cálculos de Richardson y lo que descubrió es que Richardson no se había equivocado en absolutamente nada, ni en una suma, ni en ninguna resta o división, todo estaba bien calculado. La gran pregunta entonces era, ¿por qué fue que obtuvo un resultado tan, pero tan malo? Eso sería contestado unos años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial, en el proyecto Manhattan, que fue el proyecto donde se desarrolló la bomba atómica, John von Neumann había desarrollado la primera computadora electrónica y estaban utilizando esa computadora para tratar de simular los primeros segundos de una explosión nuclear y ver si la temperatura durante los primeros segundos de la explosión podía ser lo suficientemente alta del gas que se producía, podía ser lo suficientemente alta como para ser favorable a el inicio de una reacción en cadena.
Y entonces aproximaron las ecuaciones diferenciales que describen un fluido en expansión. Um, y por supuesto encontraron el problema de Richardson. Sin embargo, von Neumann no solamente era físico, sino que originalmente era matemático y desarrolló una técnica conocida como técnica de von Neumann, con la cual descubrió que existían inestabilidades asociadas con las aproximaciones de las derivadas por medio de diferencias finitas, como las que mencioné hace unos minutos. Y entonces él pudo encontrar maneras de eliminar estas inestabilidades que son totalmente numéricas, no tienen nada que ver con física. La computadora le dice a usted que todo se va para infinito, pero la física no puede justificar eso. Entonces, lo que está pasando en el computador es que hay una inestabilidad matemática, puramente matemática, no tiene nada que ver con física, que se está generando por las características particulares de las ecuaciones en diferencias finitas que hemos obtenido al tratar de utilizar aproximaciones a nuestras derivadas. Entonces, von Neumann fue el primero en resolver ese problema. Ahora, hay toda una escuela de pensamiento a lo largo de la cual se han desarrollado un montón de técnicas para resolver problemas de inestabilidades en ecuaciones diferenciales y es un dominio de investigación muy rico y me parece a mí que casi que infinito, o sea, no se va a agotar nunca. Hay mucha gente que trabaja desde hace muchos años desarrollando técnicas para acelerar y estabilizar los cálculos de cuando queremos resolver ecuaciones diferenciales. Entonces, finalmente, después de la Segunda Guerra Mundial, el mismo von Neumann, junto con un meteorólogo que se llamaba Jules Charny, utilizaron las técnicas de von Neumann y la computadora que desarrolló von Neumann para hacer un pronóstico del tiempo. Y ese primer pronóstico numérico del tiempo no salió tan mal. Obtuvieron campos de presión que tenían valores similares y formas similares a los campos de presión que se observan en la atmósfera real. Obtuvieron valores del viento que son cercanos a los valores reales que se observan en la atmósfera real, lo mismo que los campos de temperatura. Solo que el modelo lo corrieron en un planeta que no tenía ni montañas, ni continentes, ni océanos. Entonces era como hacerlo sobre una bola lisa. Luego se descubrió que para poder hacer un mejor pronóstico había que tomar en cuenta el efecto que tienen las montañas sobre la atmósfera. Cuando yo tengo orografía en la Tierra, el choque del viento sobre las montañas genera ondas que se propagan en la vertical y llegan desde la parte baja de la atmósfera hasta la parte más alta de la atmósfera, y eso produce un gran transporte de momentum y también disipación y turbulencia, que tiene como efecto medio una reducción, una deceleración del viento. Entonces, para tener un cálculo que me dé un valor más real de los vientos que realmente se observan en la atmósfera, necesito entonces tomar en cuenta el efecto de las montañas. Y por supuesto existe una interacción, además, entre las zonas en donde la atmósfera pasa por el océano y zonas donde la atmósfera interactúa con suelo o suelo irregular. De hecho, podemos hablar de una desigualdad entre la atmósfera del hemisferio norte y la atmósfera del hemisferio sur, porque en el hemisferio sur del planeta tenemos una masa continental que es mucho más reducida que la masa continental que observamos en el hemisferio norte de la Tierra. Y en el hemisferio norte, además, existen cadenas montañosas mucho más importantes que las que se observan en el hemisferio sur. Entonces, el viento medio en el hemisferio norte es menor, es menos intenso que el viento medio en el hemisferio sur. Eso debido entonces a la distribución desigual de cadenas montañosas en el planeta Tierra.
Bien, volviendo a la aproximación de derivadas utilizando diferencias finitas, ya sea adelantadas, centradas o atrasadas. Ahora, si a mí me dan una tabla de datos, me dicen, tengo X en una columna y F de X en otra columna y me dan los números, ahora con estas aproximaciones, yo puedo calcular, utilizando esa tabla de valores, aproximaciones a las derivadas de f. ¿Ok? Y en las notas que les voy a enviar, van a ver entonces que para el primer valor de la tabla, el valor que no tiene un valor anterior, lo único que puedo utilizar es una aproximación adelantada de la derivada. Porque no tengo valor atrasado, tengo el valor inicial y el valor futuro y nada más. Para el extremo inferior de la tabla, el último valor, no tengo un punto más allá. Tengo el último punto y el punto anterior. Entonces, para cerrar el cálculo de las derivadas, necesitaría utilizar una aproximación hacia atrás de la derivada. Y para los puntos intermedios puedo usar lo que quiera, adelantadas, atrasadas o centradas. Se recomienda usar centradas porque tienden a ser diferencias finitas que son un poco más estables que las otras. Luego, de haber dicho eso, entonces ahora viene la pregunta. La pregunta es, bueno, ya sé cómo aproximar humildemente de tres formas distintas la derivada de una función. Entonces, ahora vamos a hablar de un método nuevo que es el método Newton-Raphson. Y el método Newton-Raphson es básicamente aplicar una expansión de Taylor para una función. A través de esa expansión de Taylor llegaré a decir que el valor alrededor del cual yo estoy expandiendo es una raíz de la función. Entonces, es decir, que f en p es igual a 0. Entonces, obtengo una fórmula o algoritmo que me dice a mí que la aproximación al 0 de la función, llamémosla x sub n más 1, es igual al valor anterior que obtuve por medio del método de Newton-Raphson, que el inicial sería la semilla que me dan, el x sub n, menos la función evaluada en x sub n dividida entre la derivada de la función evaluada en x sub n. Noten que todo falla si la derivada evaluada en x sub n es igual a 0. No puede ser igual a 0. ¿Ok? Entonces, este método resulta que es mucho más rápido que los otros métodos que hemos visto. Es mucho más estable, excepto si la derivada llegase a ser igual a 0 en uno de los puntos de la órbita que estamos calculando con este algoritmo. Y vemos que entonces necesitaríamos nosotros calcular a mano la derivada de la función. A priori eso no debe molestarnos mucho, ¿ok? Pero si uno no quisiera calcular la derivada cada vez que usa el método de Newton-Raphson, puede aproximarla ahora utilizando cualquiera de las aproximaciones que vimos anteriormente, ya sea derivadas finitas hacia adelante, hacia atrás, etc. ¿Ok? Entonces, utilizando esa aproximación en diferencias finitas, llamémoslas hacia atrás, ahora puedo reexpresar el método de Newton-Raphson en términos de no la derivada exacta, sino una aproximación en diferencias finitas de la derivada. Y a esa nueva aproximación se le conoce como el método de la secante. Entonces ya no necesito saber cuánto vale la derivada directamente. Ahora nada más me dan f, yo calculo las f's y aproximo las derivadas de la función f utilizando ya sea las diferencias finitas centradas, las atrasadas o las adelantadas. ¿Ok? Entonces, luego hablaremos de algunas propiedades particulares del método de Newton-Raphson
y les enviaré un ejemplo de un cálculo en el plano complejo, en el cual lo que obtenemos es una figura muy singular que se conoce como fractal. Muchas gracias. Pronto les enviaré las notas asociadas con lo que les acabo de escribir. Hasta luego.